Imaginemos Este por un contenido momento fue un fallo en desarrollado el por la sistema Asociación informático de un Economía, banco. Sostenibilidad A e ver, un Interseccionalidad fallo, AESI, ¿cómo ONG de qué tipo? peruana. Bueno, digamos que uno entra a la aplicación y la interfaz de inicio saluda muy cordialmente con letras gigantes diciendo que los clientes son absolutamente bienvenidos y valorados. Ok, una experiencia súper amable en la superficie, claro. Exacto. Todo muy amable. Pero cuando alguien intenta hacer una transferencia o sacar su propio dinero, resulta que el código interno bloquea el acceso por completo. O sea, una sonrisa en la pantalla, pero un muro de concreto en el código fuente. Tal cual. Una sonrisa y un muro. Y según los datos consolidados hacia este año, 2026, esa es la radiografía exacta de la relación, digamos un tanto esquizofrénica, que tiene la sociedad peruana con los derechos de la población LGTBIQ+. Es que es una disonancia cognitiva a escala nacional, literalmente. Y bueno, entender cómo opera esa disonancia es justamente nuestra misión al analizar este reporte multidimensional reciente. Un reporte, por cierto, súper profundo sobre la realidad social y cultural de esta comunidad en el Perú. Totalmente. Y no se trata simplemente de leer porcentajes al aire. El objetivo de esta inversión profunda es diseccionar los engranajes que hacen que un país funcione de esta manera tan particular. Un lugar donde la teoría y la práctica parecen vivir en universos paralelos, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, antes de entrar a desarmar esos engranajes, resulta imperativo establecer las reglas del juego para el análisis de hoy. Sí, eso es vital. Porque la documentación que estamos manejando cruza líneas sumamente sensibles. Hablamos de normativas estatales, estrategias políticas y, bueno, la influencia directa de diversos grupos religiosos. Lo cual nos obliga, y esto es clave para quienes nos escuchan, a operar bajo un acuerdo de estricta neutralidad. 100% neutrales. El propósito aquí es reportar y comprender las mecánicas sociales que detallan los datos empíricos. O sea, al desglosar las acciones de movimientos políticos o entidades religiosas, lo hacemos desde una óptica puramente analítica. Claro, no estamos aquí para tomar partido. Para nada. El objetivo no es avalar ninguna postura ideológica, ni juzgar la ética de una creencia en particular, sino entender cómo esas fuerzas moldean la realidad legislativa y social que el reporte pone sobre la mesa. ¿Entendido ese marco? Vamos a desempacar esta gran paradoja inicial, porque te digo, las cifras del estudio conjunto de Ipsos y Más Igualdad para el 2026 resultan desconcertantes. Son impactantes, la verdad. Fíjate en esto. Existe un 79% de la población peruana que afirma apoyar que todas las personas, sin importar su orientación o identidad, sean tratadas con igual respeto ante la ley. Es una mayoría abrumadora. O sea, casi 8 de cada 10 personas. Exacto. A primera vista, la sociedad parece haber asimilado el concepto moral de la igualdad. Pero, y aquí viene el gran pero, al llevar esto al plano institucional, la estadística colapsa de forma dramática. Se desploma, literalmente, porque cuando la pregunta abandona, digamos, el terreno del respeto abstracto y entra a reclamar integración civil formal, ese 79% desaparece. Totalmente. Los datos hacia 2024 muestran que apenas un 30% aprueba el matrimonio igualitario. ¡Wow! Y solo un 31% respalda la adopción homoparental. O sea, hay una concesión a la existencia pacífica, claro, pero una negación rotunda al reconocimiento legal del vínculo familiar. Y esa caída libre de casi 50 puntos porcentuales esconde el verdadero rostro del país. Mi pregunta es, ¿qué mecanismo mental permite sostener esa contradicción? Es complejo. Es como decir, bueno, te respeto como ser humano, pero el Estado no debería permitir que construyas una familia legal. Claro. Y la respuesta a eso está en la fragmentación demográfica. Esta resistencia no es un bloque monolítico, para nada. Hay divisiones claras, entonces. Muy marcadas. Los datos evidencian fracturas por edad y por nivel socioeconómico. Por ejemplo, si vemos la franja de jóvenes de 18 a 25 años, el respaldo al matrimonio igualitario escala casi al 49%. Ah, o sea, prácticamente la mitad de esa generación lo ve como un hecho natural. Exacto.
El quiebre ocurre al cruzar hacia los sectores de mayor edad y de manera muy pronunciada en los estratos con mayor vulnerabilidad económica. Ahí es donde el rechazo se solidifica. Mi instinto frente a esa fractura es cuestionar cómo sobreviven ciertas justificaciones en pleno 2026. Sí. Con el nivel de hiperconexión y acceso a la información global que tenemos hoy en día, uno supondría que ciertos mitos ya estarían archivados. Es que los mitos tienen una resistencia formidable cuando están anclados en el subconsciente colectivo. Fíjate que la segunda encuesta de derechos humanos revela un dato alarmante. A ver cuál. Un 45% de la población peruana aún mantiene la creencia de que la homosexualidad es la consecuencia directa de traumas infantiles. ¡Qué fuerte! Casi la mitad del país. Sí, casi la mitad del país operando bajo un marco conceptual pseudocientífico que patologiza. O sea, que ve a la orientación sexual no como una variante natural, sino como una herida psicológica que requiere una explicación. Eso ilumina muchísimo el panorama, la verdad. Porque si la mitad de los ciudadanos percibe una identidad como el resultado de un daño, lógicamente van a bloquear su acceso a la institución familiar o a la adopción, creyendo erróneamente que están protegiendo algo. Exactamente, operan desde esa lógica distorsionada. Sin embargo, el mismo documento muestra un contrapeso muy interesante en el clima político. Dice que un 76% de la población rechaza a los candidatos que basan sus campañas en discursos de odio. Es una línea roja ciudadana muy particular, ¿verdad? Sí, es paradójico. Revela un electorado que puede albergar prejuicios en la esfera privada o social, pero que penaliza la instrumentación pública de ese prejuicio. No toleran que la hostilidad se convierta en política de Estado explícita. Aunque, paradójicamente, mantengan posturas restrictivas en temas de derechos civiles. Exacto. Pero claro, esas posturas restrictivas y ese 45% que cree en la teoría de los traumas infantiles no nacen por generación espontánea. Nadie despierta un día con un marco pseudocientífico en la cabeza así nomás. Claro que no, eso se construye. Y ese software se instala a través del consumo diario de información, lo que nos obliga a mirar hacia las pantallas, hacia la industria de los medios de comunicación y cómo han construido el imaginario del país. Y el reporte es fulminante en este aspecto. La representación mediática histórica ha operado bajo lo que la sociología define como violencia simbólica. Violencia simbólica, claro. Y ojo, no estamos hablando necesariamente de un presentador insultando directamente frente a una cámara, no, sino de un mecanismo mucho más sofisticado y peligroso. La naturalización a través del humor, supongo. Tal cual. Durante décadas, la comicidad en la televisión de señal abierta ha utilizado las identidades trans y gays como el remate constante de la broma. Es que el humor actúa como un caballo de Troya. Si el cerebro se está riendo, desactiva el filtro crítico. Así es, bajan las defensas. Se contrabandean prejuicios sin que la audiencia note que está siendo en cierto modo adoctrinada para percibir a un grupo de personas como una caricatura escandalosa y unidimensional. Y el impacto de ese caballo de Troya es totalmente cuantificable en los datos de este año. Debido a esa dieta mediática, el 56.5% de la población mayor percibe la imagen de la comunidad LGTBIQ+ en televisión como negativa o estereotipada. Más de la mitad. Y lo verdaderamente alarmante es la apatía frente a este fenómeno. Apenas un 32% respalda que haya una mayor y mejor representación de estos personajes en pantalla o en publicidad. O sea, la distorsión se ha normalizado tanto que la mayoría simplemente no exige corregirla. Exacto. Ya no les hace ruido. Aunque bueno, los datos sí señalan que parece haber un intento de corrección desde las entidades supervisoras, ¿no? Hemos visto sanciones económicas recientes que marcaron un precedente. Sí, hay movimientos en ese frente. Por ejemplo, en 2024, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión le impuso una multa histórica de 25.750 soles a un programa de espectáculos muy popular, Magali TV, por un caso de discriminación hacia una mujer trans. Así es. Y a esto se suma otra sanción en 2025 a América Televisión por faltas éticas relacionadas con la dignidad. Incluso ordenaron capacitaciones obligatorias en derechos humanos para los equipos de producción. Son medidas inéditas en la historia de la radiodifusión peruana, la verdad. Establecen que el ente regulador finalmente reconoce la patologización televisiva como una infracción sancionable. Claro, pero aquí es donde mi escepticismo entra en juego, la verdad. A ver, ¿por qué?
Me pregunto, ¿estas resoluciones realmente cambian la maquinaria interna de la televisión comercial? Para conglomerados que facturan millones de dólares en pauta publicitaria, una multa de 25,000 soles parece, el equivalente a pagar el ticket de una grúa por estacionarse mal. Un sencillo, digamos. Exacto. Es simplemente un costo operativo. Lo pagas, cumples con la capacitación de 3 horas y vuelves a emitir el mismo formato porque al final del día, el rating que genera la burla financia la multa 100 veces. Y ese es justamente el gran debate de los observatorios de medios de la sociedad civil. Ellos argumentan que, mientras las sanciones económicas no perforen verdaderamente la rentabilidad del canal, el cambio será puramente cosmético. Claro, tiene sentido. La televisión comercial responde a los incentivos del mercado. Si el mercado sigue consumiendo y premiando la caricatura con alta sintonía, la estructura profunda del mensaje no se va a alterar, por más talleres obligatorios que se impongan. Lo cual genera un escenario sumamente asfixiante a nivel individual. Pensemos en esto. Si la televisión te reduce a un chiste diario y luego la ley te niega el acceso a la institucionalidad civil, el resultado lógico es la expulsión del espacio público. Te van acorralando. Exacto. Y de esa hostilidad ambiental surge la urgencia absoluta de construir trincheras de supervivencia. Lugares donde simplemente se pueda existir sin pedir permiso a nadie. Es el concepto vital de los llamados espacios seguros que nacen justamente frente a la inoperancia o el abandono estatal. Refugios necesarios. Pero, y esto es clave, el reporte hace una radiografía sumamente cruda sobre cómo la geografía y la economía condicionan el acceso a esta seguridad. Hay una estratificación profunda en quién logra estar a salvo. Es como si la seguridad tuviera un muro de pago, por usar un término digital. Una buena analogía. Si analizamos la capital, la socialización y el entretenimiento nocturno considerado afirmativo, están hiperconcentrados en lo que llamamos Lima moderna. Claro, Miraflores, Barranco. Hablamos de distritos de altos ingresos y locales comerciales de larga trayectoria como las discotecas Vale Todo Downtown, Sagitario o La Cueva. Son espacios de libertad, indudablemente. Pero para entrar se necesita poder adquisitivo. Exacto, no es gratis. Si no hay recursos para cubrir el consumo comercial, el muro de pago te deja en la calle. Y esto plantea una interrogante brutal sobre las personas que viven en las periferias urbanas o en situación de pobreza. Y es precisamente en esas periferias donde el concepto de espacio seguro abandona el ámbito comercial del entretenimiento y se transforma literalmente en una infraestructura de soporte vital. Una cuestión de supervivencia. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, el documento resalta proyectos comunitarios invaluables, como la Casa Trans de Lima Este y la Casa Trans Suleimi. La naturaleza de estos refugios ilustra la gravedad de la crisis. Porque, no estamos hablando de lugares para ir a bailar un viernes por la noche. Para nada. Los servicios que brindan estas casas evidencian que el Estado ha abdicado de sus funciones básicas. Tienen que proveer alojamiento de emergencia para personas en situación de calle e inmigrantes. Y hasta distribuir pruebas de VIH ante las deficiencias del sistema de salud público. Sí, también ofrecen programas de alfabetización y operan servicios como el consultorio legal Arcoíris, que asiste en procesos tan fundamentales como rectificar el nombre en el DNI. Básicamente cubren vacíos de derechos elementales. Y quizá la labor más crítica que asume la sociedad civil en estos refugios recae en el abordaje de la salud mental. Ese es un tema enorme. Gigante. La exposición crónica a un entorno que invalida constantemente la identidad genera estragos psicológicos severos. Los datos sobre ideación suicida y depresión dentro de la comunidad obligan a respuestas inmediatas. Respuestas como las del colectivo Más Igualdad Perú. Me llamó la atención cómo han estructurado la Red de Salud Mental Afirmativa, o RESMA, además del llamado botiquín emocional. ¿Iniciativas gratuitas o de muy bajo costo? Exacto. Son sistemas que brindan primeros auxilios psicológicos y terapia. Es admirable, por supuesto, pero al mismo tiempo revela algo muy perturbador. La salud mental se ha tenido que militarizar, convirtiéndose en la primera línea de defensa de una guerra diaria. Y eso nos obliga a rastrear el origen de esa violencia psicológica. Tratar la crisis de salud mental es fundamental, obvio, pero sigue siendo un abordaje reactivo, ¿no? Es apagar incendios. Claro. Es tratar el síntoma, poner una venda sobre una herida que siga abierta. Para entender por qué la herida no cicatriza y por qué el entorno sigue siendo tan expulsivo, el análisis debe dirigirse a las fuerzas motrices detrás de la estructura social. Las raíces del problema. Exacto.
porque las normas culturales no caen del cielo, son mantenidas e impulsadas por instituciones con enorme capacidad de articulación política. Y ahí entramos a la dinámica del poder institucional. Siguiendo la evidencia de los documentos, es imposible obviar el rol operativo de las instituciones religiosas y conservadoras en la configuración de las políticas públicas peruanas. Es un actor central. El reporte analiza campañas a gran escala, siendo el caso de estudio más prominente Con mis hijos no te metas. Claro, muy conocida. Y esto no fue una simple manifestación de opiniones disidentes, fue una maquinaria logística capaz de movilizar a sectores enteros del Congreso de la República, argumentando que se trataba de una ideología para paralizar la implementación del enfoque de género en el currículo nacional. Para entender cómo logran esa tracción legislativa, la sociología política utiliza el concepto de poder pastoral. Poder pastoral. Sí. En el Perú, ciertas jerarquías católicas y fuertes coaliciones evangélicas no operan únicamente como guías espirituales de fin de semana. Funcionan como organizadores de bases electorales. Movilizan votos. Exacto. Tienen la capacidad de alinear votos en las regiones, lo que les otorga una influencia desproporcionada sobre congresistas y alcaldes. El político sabe perfectamente que ir en contra del mandato de este poder pastoral en un distrito conservador, puede costarle su viabilidad electoral. Es, digamos, un canje directo. Influencia política a cambio de alinear las leyes del Estado con los dogmas de fe. Y lo más preocupante es que esto no se queda en debates filosóficos sobre la educación. Aterriza en lo práctico. Aterriza en el cuerpo físico de las personas, dictando exactamente cómo pueden moverse por el mundo. El reporte documenta retrocesos legislativos tangibles, como la reciente Ley 323/31. Uy, sí, esa ley. Una norma que prohíbe explícitamente a las personas trans utilizar baños públicos que correspondan a su identidad de género, forzándolas por mandato estatal a usar las instalaciones basadas estrictamente en su sexo biológico. Es la expresión máxima del microcontrol estatal sobre la vida ciudadana. O sea, el Estado legislando sobre las funciones biológicas básicas bajo la presión de un imperativo cultural. Y ha habido alarmas sobre esto, ¿cierto? Muchas. La gravedad de esta permeabilidad religiosa en el aparato estatal plantea una pregunta importante a nivel internacional. De hecho, múltiples relatorías y expertos de las Naciones Unidas han señalado oficialmente que en el Perú existe un patrón preocupante de legislar, entre comillas, desde la religión. Vulnerando los principios de un Estado laico, básicamente. Totalmente. Pero el impacto más profundo de este poder pastoral no ocurre en los pasillos del Congreso, sino puertas adentro, dentro de los hogares. Donde la ley no llega fácilmente. Exacto. El dato más crudo del reporte, el que realmente materializa la violencia estructural, es la incidencia de los llamados ECOSIEG. Los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, lo que comúnmente y de forma bastante equivocada se llama terapias de conversión. Sí, y el término terapia confunde muchísimo, porque insinúa un proceso de sanación médica, cuando en realidad se trata de intervenciones psicológicas coercitivas que muchas veces pueden incluir violencia física o encierros forzados. Son prácticas de tortura en la práctica. Y el reporte es categórico al respecto. Presta atención a esto. 1 de cada 4 jóvenes LGTBIQ+ en el Perú afirma haber sido amenazado o sometido directamente a estas prácticas. 1 de cada 4. Estamos hablando del 25% de la juventud de esta población, pasando por procesos cuyo único fin es quebrar su identidad para ajustarla a la expectativa del entorno. Es una locura. Sí, y resulta desgarrador analizar la mecánica de estos ECOSIEG. Porque, no es un asalto en la calle por parte de un desconocido. No, es algo íntimo. Se perpetra bajo el paraguas del amor o la preocupación, justificado casi siempre por el dogma religioso que demanda curar el supuesto pecado. Esa tradición fundamental del círculo de cuidado, de la propia familia, es lo que detona las crisis de salud mental que los refugios comunitarios y la RESMA intentan contener después. Todo está ONG conectado. peruana. Frente a esta maquinaria, el rechazo institucional, las caricaturas mediáticas, la hostilidad legal sobre los espacios públicos y la violencia intrafamiliar, la reacción natural de cualquier minoría a lo largo de la historia suele ser el repliegue. Esconderse para sobrevivir.
Mantener un perfil bajo. Exacto. Y aquí es donde, la verdad, los datos de este análisis dan un giro narrativo espectacular, porque la reacción documentada de la comunidad en estos últimos años no ha sido la invisibilidad. Todo lo contrario. Han salido a la luz. Ha habido un pulso desafiante por tomar el espacio público. Claro, hay una cifra de exilio que no podemos ignorar. El reporte menciona que el 13% de las personas trans ha tenido que emigrar, irse del país para poder vivir sin la amenaza constante. Una expulsión literal del territorio. Sí. Pero quienes se quedan han optado por el asfalto, por hacerse ver. Las cifras de movilización son contundentes. La Marcha del Orgullo del 2025 en Lima concentró más de 50.000 personas reclamando espacio y reconocimiento. Y un detalle crucial que marca un quiebre en la inercia social y que los datos rescatan muy bien es la descentralización de esta visibilidad. Ah, claro, no todo es Lima. Exacto. Tradicionalmente el activismo se confinaba a la capital. Sin embargo, los registros de 2024 documentan movilizaciones masivas en 35 ciudades a lo largo de todo el territorio nacional. 35 ciudades es un montón. Regiones con estructuras sociales profundamente conservadoras, estamos hablando de Piura, Cusco y Iquitos, están viendo sus plazas centrales ocupadas por reclamos de derechos igualitarios. Es una toma de la esfera pública que desafía directamente al poder pastoral en sus propios bastiones. Aunque bueno, esa toma de la calle choca de frente cuando intenta convertirse en poder institucional representativo. Ahí la pared sigue siendo alta. El techo de cristal político sigue estando blindado, porque el 53% del electorado, más de la mitad, afirma abiertamente que jamás votaría por un candidato a alcalde si supiera que es LGTBIQ+. Te censuran de origen, básicamente. El mecanismo es perverso. Te obliga a esconder tu identidad en un cajón durante toda la campaña si quieres tener alguna opción de gestionar el presupuesto público o tener un cargo. Sí, el acceso a los escaños ejecutivos o legislativos está efectivamente bloqueado por el prejuicio electoral. Pero la persistencia en la visibilidad pública ha encontrado otra vía para forzar cambios estructurales. El sistema judicial, ¿verdad? Así es, el litigio estratégico. La presencia en las calles y la organización ciudadana se ha traducido en demandas formales, y los resultados están alterando la arquitectura legal del país. Y como contrapeso al pesimismo político, el hito más representativo de esta táctica, según el reporte, es el fallo de la Corte Suprema emitido justamente en este 2026. Una victoria mayúscula, sin duda. Una victoria que expulsó definitivamente la patologización de las identidades trans del sistema de atención de salud peruano. Es que la magnitud de esa resolución no puede subestimarse. Significa que, a los ojos de la ley y del sistema sanitario, la existencia trans deja de ser catalogada y tratada como un trastorno psiquiátrico. Ya era hora. Y este fallo no nació de la buena voluntad burocrática de nadie. El análisis reconoce que fue el resultado directo de años de litigio incansable por parte de colectivos y organizaciones de mujeres trans. Fueron en los tribunales y no se rindieron. Exigieron ser reconocidas y obligaron a la jurisprudencia a adaptarse a la realidad humana, por encima del dogma o el prejuicio. Y la onda expansiva de esa victoria judicial altera la percepción social. Eso está en las cifras. Hoy, un 75% de la población respalda el respeto en el trato sanitario, apoyando prácticas tan básicas como el uso del nombre social en hospitales y clínicas. Es la evidencia empírica de que golpear las puertas de las cortes y negarse a desaparecer funciona. Demuestra que la visibilidad dejó de ser meramente una marcha anual de celebración para consolidarse como el mecanismo político y jurídico más efectivo de transformación social. Totalmente. El mapa que hemos trazado tras revisar todos estos datos en la inmersión de hoy expone las costuras de un país profundamente fracturado. Hemos analizado un escenario marcado por la contradicción. La gran paradoja del inicio. Una sociedad que, en la superficie, valida éticamente de igualdad, pero que en su código operativo se niega a otorgar derechos civiles básicos. Un Estado permeable al lobby religioso que legisla para restringir existencias y una industria mediática que lucra anestesiando la empatía a través de la caricatura. Pero al mismo tiempo, la resistencia. Exacto. También hemos detallado la respuesta implacable de un organismo social vivo que, ante el abandono, construye refugios comunitarios, estructura redes de auxilio psicológico de emergencia y lleva la batalla a las altas cortes para obligar al país a mirar hacia el futuro.
Es un ecosistema de tensiones extremas. Y bueno, para concluir esta exploración, creo que queda un interrogante sociológico de inmensas proporciones para dejar sobre la mesa. A ver cuál es. A lo largo de los datos, hemos delineado la trayectoria de dos vectores que parecen dirigirse hacia un choque frontal. Fuerzas opuestas. Por un lado, una visibilidad que crece de forma imparable año tras año, descentralizándose a decenas de ciudades y empujada por un recambio generacional que simplemente no está dispuesto a pedir disculpas por existir. Esa es una fuerza. ¿Y la otra? Por otro lado, una resistencia institucional que, sintiéndose amenazada, se endurece cada vez más aprobando leyes restrictivas para intentar detenerla. La interrogante para masticar es, ¿qué sucede cuando la fuerza imparable de la visibilidad impacta irremediablemente contra el muro inamovible de las instituciones conservadoras? Es una colisión inevitable. ¿Será la inercia cultural del Estado la que termine quebrando el impulso de las calles? ¿O será este relevo generacional y la presión ciudadana la que finalmente obliga al sistema a reescribir su código fuente? Es una pregunta que va a definir las próximas décadas de historia civil del país. Y la respuesta, muy probablemente, ya se está escribiendo hoy mismo en esos espacios comunitarios y en los juzgados que resisten. Sin duda alguna. Ha sido un recorrido muy revelador a través de la evidencia y los datos actualizados a este 2026. La invitación que queda abierta a quienes nos escuchan es a seguir analizando los mecanismos ocultos de nuestra sociedad, a cuestionar nuestras propias fuentes y, sobre todo, a examinar críticamente la información que consumimos a diario y cómo ésta moldea la percepción del otro. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inmersión Profunda.